Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Vamos a ir contemplando el Evangelio, haciendo una pausa en cada paso señalado para adentrarnos en el conocimiento de Jesús. Después de leer el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 hasta el versículo 1 del capítulo 19, vamos a contemplar a Jesús, que nos invita a perdonar siempre. Vamos a realizar la contemplación en 4 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús le responde a Pedro que el perdón no tiene límites. Siempre está para recuperar y cohesionar al hermano, que quiere ser mejor, que busca reordenar su vida, que quiere darle un mejor impulso a su existencia. El perdón es la manera como gratuitamente Dios nos salva a cada hijo y a cada hija. Por eso el perdón no tiene un límite, porque su fundamento es el amor que recupera al pecador. Nos podemos preguntar: ¿siento que el perdón que me regala Jesús me hace más libre y más honesto con los demás? ¿Siento que el perdón reconstruye mi historia? Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta perdonó la deuda. Jesús presenta cómo Dios es capaz de perdonar a quien nada tiene para pagar una deuda de muchos millones. Dios nos presenta la cualidad de la gratuidad. Para Él es más importante recuperar a la persona que resaltar la deuda impagable. Se nos invita a crecer en la gratuidad que nos permite redimensionar las relaciones y los acuerdos que nos dan la oportunidad de ser mejores hermanos. Dios siempre tendrá compasión con sus hijos, porque Él es la fuente de la reconciliación. Nos podemos preguntar: ¿acepto el perdón de Dios? ¿Voy aprendiendo a perdonar para volver a nacer a nuevas relaciones más justas? Tercer paso, nos sigue diciendo el evangelista. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Jesús nos presenta en estos versículos la maldad humana que nos aleja de la gratuidad de Dios que perdona cualquier deuda. El ser humano alejado de Dios se convierte en un obrero para el mal, donde destruye la vida de las personas cercanas, de sus comunidades y hasta la paz social de los pueblos. La avaricia, la soberbia, el poder desmedido, la ambición, el egoísmo, nos ponen en una guerra permanente entre los hermanos y nos manipulan colocándonos en bandos de unos contra otros. Ninguna guerra es querida por Dios.
Ningún sistema político que genere hambre, pobreza, injusticia es querido por Dios. Ninguna religión que promueva leyes de injusticia, represión y falta de libertad es querida por Dios. Ningún sistema económico que lleve a la ruina a las grandes poblaciones no es querido por Dios. Nos podemos preguntar, como ciudadano siento que debo abandonar toda bandera que crea la guerra a los hermanos. ¿Por qué en determinados momentos le doy prioridad a la avaricia, a la soberbia, al poder desmedido, a la ambición, al egoísmo, para maltratar a mis hermanos? ¿Qué es lo que me aleja para practicar la gratuidad que me lleva a perdonar a mi hermano? Cuarto paso. Nos sigue diciendo el evangelista. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jesús nos aclara que si rechazamos el perdón de Dios, vamos a vivir en una realidad en la que nos descalificamos permanentemente unos de otros. La gente que no tiene la experiencia del perdón es aquella que no ha experimentado la gratuidad de Dios, ni el de sus hermanos. Ello los lleva a vivir en una continua guerra contra Dios y contra los valores del Evangelio. Hoy en día es urgente que los cristianos retomemos el testimonio de ser seguidores de Jesús a través de diversas formas de iniciativas que reconstruyen el sentido social, denunciando al opresor y anunciando la vida desde la caridad, el servicio y la corresponsabilidad por la comunidad. En estos días de pandemia, clamamos al Señor con las palabras del salmista: Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu casa, no olvides las voces de los que te buscan. Nos podemos preguntar, ¿qué voy haciendo a la luz de la palabra de Dios en favor de construir la paz? ¿Con qué acciones de bien voy resaltando la dignidad de los más desfavorecidos? Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas de la Iglesia de San Francisco en Caracas.